a Hechos capítulo 16, desde el versículo 11, donde nos quedamos la semana pasada, hasta el versículo 40, que es el final del capítulo 16. Así que vamos ahí, Hechos capítulo 16, desde el versículo 11 al versículo 40. El tema que nos aboca hoy lo hemos titulado Glorificando a Dios en medio de la prueba. A estas alturas del libro de los Hechos, nos encontramos en pleno segundo viaje misionero del apóstol Pablo, después de que él, junto con Silas, habían ido a visitar a las comunidades de creyentes que se establecieron en el primer viaje misionero, principalmente en Asia Menor, en la zona de Galacia, en lo que en la actualidad es Turquía, las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. En los primeros versículos del capítulo 16, cuando Pablo y Silas llegaron a Derbe y a Listra, allí se incorporó al equipo, o Pablo llevó consigo a un muchacho llamado Timoteo, creyente de madre judía, que tenía buen testimonio, dan buen testimonio de él, y quien se convertiría años más adelante en un importantísimo discípulo de Pablo y líder de la iglesia cristiana, a quien Pablo mismo llama un verdadero hijo en la fe. Entonces, Timoteo se incorpora al equipo misionero, y luego leímos algo curioso al principio del capítulo 16, que cuando este equipo misionero pretendía ir hacia zonas más alejadas, hacia el norte de la provincia de Galacia, en Asia Menor, nos dice el texto que el Espíritu Santo no les permitió hablar la palabra en Asia, y que cuando quisieron ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se los permitió. Y eso lo comentamos bastante la semana pasada. Y fue así que se fueron acercando hacia la costa, hacia la ciudad de Troas, y fue ahí en la costa del oeste de Asia Menor, en esa zona, en Troas, fue que Pablo tiene esta visión de un varón de Macedonia, de un varón macedonio, que le dice a Pablo en visión, le dice, ven y ayúdanos. Entonces, cuando Pablo comenta la visión que ha tenido al grupo misionero, todos entienden que tienen que enrumbar hacia Macedonia. Y Macedonia, que es la parte norte de la península griega y la puerta de ingreso hacia Europa. Es a partir de ese momento, a partir del versículo 10, donde nos quedamos la semana pasada, que Lucas, el autor de este libro que estamos estudiando juntos, el autor de Hechos de los Apóstoles y también autor del Evangelio de Lucas, aquí Lucas se incorpora al equipo y Lucas empieza a hacer el relato del libro de Hechos, pero ya en primera persona. Toda la parte anterior del libro, todo lo que hemos visto los 15 capítulos anteriores, Lucas hablaba en tercera persona, y ellos hicieron tal cosa, y Pedro y Juan hicieron tal otra, y el grupo hizo tal otra, y los diáconos, etcétera, todo en tercera persona. Pero en Hechos 16:10 empieza a hablar en primera persona, dice, procuramos ir a Macedonia, en primera persona plural. Entonces se entiende que ahí Lucas ya se incorpora al grupo y empieza a hablar en esta manera. Hay momentos en que aparece junto con el grupo dentro del relato, y hay momentos en que ya Pablo se va por otro lado, Lucas por otro lado, y después se reencuentran. Entonces, en la sesión anterior llegamos hasta el versículo 10 del capítulo 16, y ahora continuamos en el versículo 11 del capítulo 16. Vamos allí. Hechos 16, desde el versículo 11. Hechos 16:11, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces acá en el relato, Lucas hace mención de varios lugares geográficos, y esto es importante también porque corrobora la validez del relato histórico. Es cierto que un relato ficticio también puede nombrar lugares geográficos, pero el libro de Hechos menciona personajes históricos, personajes reales, menciona épocas reales cuando nombra durante el tiempo de tal emperador sucedió tal cosa, durante el tiempo de tal gobernador o de tal rey sucedió tal otra.
uno puede ver que hay una completa armonía de las fechas históricas, y también en el relato se nombran lugares geográficos específicos, reales, que de verdad existen o existieron. Algunos existen hasta la actualidad, otros existieron y está comprobado, han encontrado, están ahí las ruinas arqueológicas, son lugares de turismo, etcétera, etcétera. No como algunos falsos relatos de falsas religiones que inventan lugares geográficos que no existen y con épocas históricas que son completamente anacrónicas. Entonces Lucas nombra estos diferentes lugares en los versículos 11 y 12. Nombra Troas, esta ciudad portuaria en la costa occidental de Asia Menor, desde donde se embarcan hacia Macedonia. Luego menciona Samotracia, una isla en el mar Egeo, ese mar que queda a la derecha de la península de Grecia. Y luego nombran Neápolis, que es la zona portuaria ya en la costa de la parte norte de Grecia, Neápolis, y después nombra Filipos, que es ya la ciudad importante de Macedonia. Filipos no solamente es nombrada acá el primer punto de llegada del grupo misionero a Europa, sino que además hay una carta del apóstol Pablo especialmente para los hermanos de la iglesia en Filipos, la carta a los filipenses, que sería escrita más adelante, por supuesto, ¿no? Filipos, la ciudad de Filipos, una importante ciudad de Macedonia. Macedonia, la parte norte de Grecia, o la parte continental de Grecia, fue fundada unos 400 años antes de estos eventos que estamos relatando en este momento por Felipe de Macedonia. De ahí sale el nombre de Filipos. Felipe II de Macedonia le puso su nombre a esta ciudad, y quien fue padre del famoso conquistador griego Alejandro Magno. Entonces el equipo de Pablo llega a Filipos y menciona el texto que se quedan allí unos días. Versículo 13, Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Notan cómo habla Lucas, salimos. Él también estaba allí en ese momento con Pablo. Y qué lindo es saber que estamos leyendo un relato escrito por un testigo ocular. Pero además Lucas también, por supuesto, investigó y preguntó a los otros testigos oculares para escribir el resto del relato del libro de Hechos y también para escribir el relato del Evangelio de Lucas. Entonces, un día de reposo, es decir, el día de reposo para los judíos, que era el Shabbat, el equivalente a nuestro día sábado. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. A diferencia de otras ciudades que habían sido visitadas por Pablo, anteriormente cuando estaba en grupo con Bernabé, pero después también con Silas, normalmente los grupos misioneros con Pablo siempre iban primero, cuando llegaban a cualquier ciudad, primeramente iban a las sinagogas de los judíos, y era una especie de estrategia para buscar vínculos en donde les permitieran hablar. Entonces esos vínculos permitían que Pablo hiciera uso de la palabra, que pudiera predicar el Evangelio. Al principio algunos no creían, otros sí creían, pero esa era la base en la cual partía. Después lo expulsaban de la sinagoga, por supuesto, los judíos que no se convertían al cristianismo y que eran muy sólidos o muy pegados a su tradición, y entonces no estaban dispuestos a salir de sus parámetros. Pero Pablo normalmente iba a las sinagogas, pero aquí en Filipos no había sinagoga. Entonces, como el día de reposo no pudieron ir a la sinagoga, entonces fueron a la puerta junto al río. Si no había sinagoga en Filipos, quiere decir que la comunidad judía era muy pequeña en esta ciudad. Para que pudiera establecerse una sinagoga en alguna ciudad, lejos de Jerusalén, por supuesto, en Jerusalén estaba el templo, pero en otras ciudades alejadas de Jerusalén no podía haber templo, solamente había un templo para todos los judíos alrededor del mundo. Y en las demás ciudades se establecían sinagogas, lugares de reunión, y tenían que haber por lo menos, mínimo, unos 10 varones judíos adultos, mayores de 20 años, para poder formar una sinagoga. En este caso, no sabemos cuántas personas habían, pero de hecho al menos no habían 10 varones judíos adultos. Pero habían
mujeres reunidas en el lugar de oración, de repente pocos varones, y ahí llegaron Pablo con Lucas, con Timoteo, con Silas. Y continúa el relato. Las pocas personas que estaban allí en Filipos, aunque no tenían sinagoga, teniendo un temor de Dios, solían reunirse en los días de reposo para orar juntos o para quizás leer las Escrituras. Ahí es donde Pablo les da el encuentro. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Menciona a esta mujer Lidia como una mujer importante en este relato del establecimiento de esta comunidad cristiana que recién se va a formar en la ciudad de Filipos. Entonces muchas veces vemos mujeres tomando roles muy importantes en la Biblia y en los evangelios también. Solo para dejar bien claro que la Biblia no es machista, como algunos pretenden hacer ver. Esta mujer Lidia, mencionada aquí, es vendedora de púrpura, o sea, tenía su empresa, la trabajadora. Seguramente también atendía a su hogar, pero no es que para poder ser trabajadora y vendedora de púrpura o tener su empresa, no tenía que sacrificar el ser mamá o el ser ama de casa. No sabemos si era casada o soltera, pero sí mencionan a su familia, entonces probablemente fuera viuda. Procedía de la ciudad de Tiatira, una de las 7 ciudades mencionadas en el mensaje de Jesucristo, las 7 iglesias en Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y Tiatira era una ciudad que producía estas sustancias, estos tintes vinculadas a la industria textil. Entonces Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios, es decir, tenía un corazón temeroso del Dios de la Biblia, del Dios de Israel, del Dios de Jacob, del único Dios creador del universo. Y ella estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, se menciona en el texto que ella ya adoraba a Dios. Sin embargo, entendemos que a la predicación de Pablo completó lo que le faltaba. Entonces tenía un conocimiento parcial de la verdad previo al conocimiento de Cristo. Pero dice, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oyendo, porque la fe viene por oír, y ustedes lo saben bien, y oír viene por la palabra de Dios. Y el Señor abrió su corazón, es decir, es el Espíritu Santo el que convence y el que toca corazones. A los creyentes cristianos, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nos toca exponer la palabra y obviamente cuando ya formamos parte de una comunidad, también preocuparnos los unos por los otros y los líderes preocuparse por el estado de las ovejas, etc. Y luego en el crecimiento ya enviar obreros a fundar otras obras, pero es el Espíritu Santo el que convence a las personas y es Dios quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Eso es lo bíblico. Es el Señor el que toca corazones. Digo esto y lo vamos a reforzar en un rato para que cuando pensemos en que vamos a compartir con diferentes personas o con nuestra familia, obviamente que compartimos con el anhelo de que otras personas tengan la bendición que nosotros tenemos de conocer a nuestro Señor Jesucristo y de tener la misma esperanza que nosotros tenemos en la eternidad. Pero nosotros no estamos llamados a forzar circunstancias ni a convencer a la fuerza a las personas, sino a exponer la verdad en el momento en el que el Señor nos guíe a hacerlo, y es el Señor el que convence. Continúa el versículo 15 con respecto a Lidia, y dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, o sea, hubieron varios que escucharon la palabra ahí junto al río, a la puerta de Filipos. Ella ya adoraba a Dios, estaba ahí en ese sitio de reunión, de oración de los judíos. No sabemos si Lidia era judía o de repente una mujer que se acercaba a algún grupo de judíos que estaba adorando a Dios y ella también estaba como una especie de prosélito, también queriendo adorar
al Dios de Israel, al único Dios verdadero, y dispuesta al conocimiento de la verdad. Pero lo que se nos dice en el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, es decir, su familia también, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, nos cuenta Lucas. Entonces, menciona Lidia, que Lidia fue bautizada y su familia, es decir, el círculo más íntimo e inmediato de Lidia, fue afectado también. Si Lidia, que adoraba a Dios, fue afectada para oír la palabra, estar bien dispuesta y abrir su corazón a Dios y ser bautizada, su círculo familiar más cercano también fue afectado. Entonces, vemos que el círculo más íntimo, más inmediato de afectación de una persona piadosa, de una persona que tiene un corazón dispuesto para Dios, su círculo más inmediato es su familia primeramente. Así que es importante tener siempre presente a la familia, sostener y fortalecer a la familia espiritualmente, emocionalmente, además de económicamente. La fe y el temor de Dios de una persona siempre va a afectar positivamente al entorno familiar y lo va a tonificar también. Ella les insiste al grupo, incluido Lucas, se han juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice Lucas, nos obligó a quedarnos. Me suena como cuando te invitan a comer a alguna casa y te sirven un tremendo plato de comida. Me ha sucedido varias veces, pero para los que me conocen, hace unos pocos años atrás yo era bastante flaco. Aparentemente sigo pareciendo flaco, todavía mi cuello todavía está flaco y mi papada no está muy grande. Pero en esta pandemia me he subido más de 10 kilos. Y lo que estaba flaco ya no estoy tan flaco. Pero antes era de comer poco, relativamente poco. Pero a veces te invitan a comer algunos hermanos o en algunas circunstancias a lugares donde son muy hospitalarios, muy dadivosos o muy buena gente, ¿no? Y te sirven tu tremendo plato de comida y tú pues por cortesía te lo empiezas a comer, y a duras penas te lo acabas, terminas la última cucharada, muchas gracias, está riquísimo, y de inmediato te dice, te sirvo un poquito más. No, muchas gracias, yo estoy lleno, estoy bien. No, ¿cómo no? Por favor, te hay un montón todavía, te sirvo un poquito más y te insisten y te sirven más. Y entonces ese tipo de hospitalidad cuasi obligatoria, muchas veces culturalmente en diferentes partes del mundo, pues no queremos caer mal, menospreciando. Algunas personas lo toman como menosprecio, no recibir el repeticuá. Lucas menciona pues especialmente esta hospitalidad de Lidia, dice, y nos obligó a quedarnos, ¿no? Les insistió en que se queden en su casa. Entonces, Lidia, esta mujer y su familia eran realmente hospedadores. Y ser hospedador y hospitalario es una cualidad apropiada para los creyentes. Pero, si bien es cierto que es bueno ser hospedadores, en la carta a los Hebreos se nos dice, y acuérdense de la hospitalidad, ya que algunos, sin pensarlo, hospedaron ángeles, como fue lo que sucedió con Lot. Abraham previamente había recibido ángeles también en su casa. Si la Biblia nos enseña a ser hospedadores y a ser hospitalarios, y es bueno que lo tengamos en cuenta en diferentes circunstancias. Hay veces que va a ser por motivos de viajes misioneros, personas que pueden venir a tu comunidad para hacer una obra misionera de parte de la iglesia en la cual congregas, de parte de tu iglesia o tu grupo eclesial. Obviamente personas con testimonio, personas conocidas que son enviadas. O también se pueden presentar otras circunstancias, personas que temporalmente están pasando por una situación muy difícil y que no tienen dónde alojarse y por una emergencia piden ayuda para recibir, tener un techo bajo el cual dormir en un tiempo breve. Y hay familias hospitalarias, pero sucede de todo, porque hay familias hospitalarias y hay también personas que a veces son abusivas, abusando de la hospitalidad de otros. A veces es difícil discernir, pero hay que también ser muy prudente, sobre todo cuando tienes familia que cuidar, cuando tienes hijos, hijas y esposa que cuidar.
Yo cuando estaba como misionero, como pastor en Huánuco, hace algunos años atrás, tocó la puerta de la iglesia donde nosotros vivíamos en el segundo piso, un señor que se presentaba como creyente cristiano y decía que pertenecía a una iglesia X de Pucallpa y que había venido a la ciudad de Huánuco y que le habían robado todas sus pertenencias y que había tenido tal y cual problema, y me pedía que lo aloje en la iglesia, que es mi casa, que ahí vivía yo, en el segundo piso, y yo no tenía llaves separadas del primer piso con el segundo piso. No lo conocía en absoluto este señor, ni tampoco tenía el teléfono de nadie a quien llamar para ver si lo conocían. Y yo estaba con mis hijos pequeñitos. Entonces no me daba ninguna confianza de hospedar a una persona completamente desconocida, más allá de la pinta que pudiera tener alguien, y meterlo a mi casa a dormir. Entonces, después de su insistencia, después de conversar un rato y explicarle los motivos por el cual no lo podía alojar, bueno, le proveí lo necesario para que se alojara en un hostal esa noche y para que tuviera para su comida y para su desayuno esa noche. Pero a mi casa no lo iba a meter. Ha sucedido casos de la vida real, desgraciadamente. Un señor de una religión determinada, que sentía la obligación de ser hospedador, hospedó en su casa a un misionero de su mismo grupo religioso, un varón, lo hospedó en su casa y él tenía una hija pequeña. Y el cuarto de huéspedes quedaba al costado del cuarto de su hija. Venía el cuarto de los papás, la habitación de huéspedes y luego el cuarto de la hija. Y este hermano de ese grupo religioso, hospedado en la casa, abusó varias veces de la hijita, y cuando ella le reclamó a sus papás quisieron tapar el asunto para que no sea un escándalo dentro de ese grupo religioso. Esa fue una completa imprudencia. A veces hay casos de los que nos enteramos, pero hay miles de casos de los que no nos enteramos. Entonces hay que ser hospedador, pero también ser muy prudente para proteger a la familia. Bueno, volviendo al texto, versículo 16, Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, o sea, también un siguiente día de reposo, cuando iban ahí al punto donde solían orar. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Se menciona acá en el libro de Hechos 16, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Y qué es ese espíritu de adivinación? Porque obviamente no es el Espíritu Santo. Al ser la adivinación en sí una actividad completamente proscrita y prohibida en las Escrituras, entendemos de inmediato que ese espíritu era de procedencia demoníaca. Ustedes ya saben la advertencia en la ley de Moisés, en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. Deuteronomio 18, versículos 9 al 12 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación. Hago énfasis porque es algo tan común en nuestra sociedad. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a esas naciones de delante de ti. Entonces mencionan a esta muchacha con espíritu de adivinación, un espíritu demoníaco. Continuamos, versículo 17. Dice: esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, Lucas estaba con el grupo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Noten, curioso lo que la chica está proclamando, porque ciertamente lo que están
lo que estaba proclamando era verdad, porque estos hombres eran siervos del Dios Santísimo y estaban anunciando el camino de salvación. Pero la muchachita iba detrás de ellos gritándolo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hay que tomar en cuenta que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Sus demonios también son mentirosos, pero eso no significa que no conozcan la verdad. Ya en los evangelios hemos visto en varias oportunidades que los endemoniados reconocían quién era Jesús y lo decían: sabemos quién eres, le decían a Jesús, Hijo del Altísimo, has venido para atormentarnos. Entonces ellos saben muy bien quién es Jesús y ellos saben muy bien quiénes son sus siervos. Ahora, que una bruja, un chamán, un adivinador, un espiritista diga algo cierto en algún momento, no significa que su actividad sea de parte de Dios. Esto hay que tenerlo clarísimo. De hecho, varios de nosotros podemos tener familiares metidos en el tema de la adivinación, familiares que les gusta ir a consultar a las brujas, ir a leerse las cartas. Esas actividades son demoníacas, aunque algunos lo quieren tomar como, no, es algo inocente, es un juego. Pero Dios lo prohíbe. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que nuestro futuro esté completamente confiado en las manos de nuestro Creador y que no tengamos la necesidad de acudir a brujos o adivinos para que nos digan qué va a suceder. Entonces, aunque puedan decir algo parcialmente verdadero o aunque puedan decir incluso una verdad, hay veces que los brujos te dicen verdades con respecto a tu pasado. ¿Y cómo es posible esto? Porque en la actividad demoníaca, en el plano espiritual, los espíritus de maldad también están viendo todo lo que sucede. Están viendo si yo ahorita estoy predicando. Entonces, si un endemoniado dentro de 5 años me dice, el martes 13 de abril del 2021 predicaste Hechos capítulo 16, ¡ay, cómo sabías! Porque en el aire pulula de todo, alrededor del mundo. Entonces los demonios se pasan la voz entre ellos y los demonios a veces los demonios influencian a aquellos que abren puertas con todo este tema esotérico, brujería, espiritismo y esas cosas, y los demonios muchas veces les soplan al oído cosas reales que han sucedido con alguna persona, y muchas veces también fallan y muchas veces también juegan con las probabilidades, con generalidades que calzan a muchas personas, como en el caso de los horóscopos. Así entonces vemos este espíritu demoníaco en esta joven que estaba gritando y diciendo que Pablo y sus amigos eran siervos del Dios Altísimo. Y dice en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces se dio finalmente la liberación de la muchacha para una posible salvación. Ya no se habla más de ella en el texto, pero eso era más importante que la ganancia de sus amos, de la cual hemos leído hace un momento. Había esta muchacha con espíritu de adivinación que le daba mucha ganancia a sus amos por el tema de su adivinación. Pero continúa diciendo en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estaban un poco calumniando al grupo misionero porque ellos no estaban enseñando a hacer costumbres, salvo el tema de la liberación de esta muchacha. Y se agolpó el pueblo, versículo 22, contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, noten que aquí Lucas habla en tercera persona, después de azotarles mucho, a Lucas no lo azotaron, fue a Pablo y a Silas a quienes prendieron y a quienes azotaron. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Se nos menciona en el texto que los azotaron mucho, y Lucas fue testigo de ello, él siendo médico. Un castigo muy fuerte por causa del Evangelio. Más tarde, cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, él describe sus penurias y todas sus aventuras por causa de su amor a Cristo. Por lo menos 3 veces fue azotado con varas, aparte de otras veces que fue azotado
con latigazos, y otras veces que fue náufrago y apedreado y todas las cosas. Ya vimos aquí mismo en el libro de Hechos cómo fue apedreado en Listra en su primer viaje misionero, y cómo ahora en su segundo viaje misionero no podía quedarse atrás con el sufrimiento y recibe esta paliza con varas. Y además de azotarlo con varas, también los encarcelaron. Se nos mencionaba en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Así que los mandó el carcelero, al cual encomendaron que los guardase con seguridad a Pablo y a Silas, los mandó al calabozo de más adentro, es decir, el lugar más salvaguardado de la cárcel, y también el más oscuro, y también de repente el más asfixiante, el lugar de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo, estos cepos antiguos de madera con dos huequitos para los pies y cerrados, y algunos opinan que incluso los huecos eran un poco distanciados, manteniéndote en una posición incómoda, con las piernas un poco abiertas, y después de toda la paliza que habían recibido, esta restricción para moverse ahí en el cepo imposibilitaba una posible huida, pero también causaba mayor sufrimiento al cuerpo. Y todas estas cosas las estaban experimentando Pablo y Silas por amor a nuestro Señor Jesucristo y por amor a las personas que habrían de recibir las palabras del Evangelio. Versículo 25. Perdón. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué lindo testimonio en estas circunstancias. Aún siendo medianoche, recordemos en esos tiempos, la actividad normal del ser humano era cuando se iba a la luz del día, y en Israel a las 6 de la tarde o 6 y pico, terminaba el día y empezaba el día siguiente y era la noche. Y cuando se va la luz natural ya era lo normal retirarse a cenar y a dormir. Pero ya siendo medianoche, obviamente las personas literalmente su medianoche están durmiendo. Pero aquí siendo la medianoche, con el dolor intenso que deben estar teniendo por las varas, los varazos que han recibido, la incomodidad sentados ahí en el cepo, estas circunstancias, entonces les sería bastante difícil conciliar el sueño. El panorama no era para nada agradable. Al fondo de la cárcel, en la prisión, en la parte más lejana adentro de la prisión, en completa oscuridad, pero aún así estaban orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios. Y lo más importante, que los presos oían el testimonio de ellos. Entonces, ellos, en lugar de estarse lamentando por lo que estaban pasando, en lugar de pensar, ¿para qué nos metimos en eso de estar yendo de ciudad en ciudad predicando a Cristo? Que podría haber dicho Pablo, no, yo ya aprendí con la primera, me apedrearon en Listra, ni más, no salgo a ningún otro viaje misionero. Pero ese no debe ser el corazón de alguien que ha sido salvado de la muerte eterna por nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor nos ha dado vida eterna y el Señor quiere usarnos a todos los que oímos su palabra y a todos los que somos seguidores de Jesucristo, para que otros también tengan vida eterna. Entonces, ellos no se estaban lamentando de sus penurias, sino orando, perseverando y cantando himnos. ¿Te ha sucedido que en medio de alguna circunstancia muy, muy difícil, eso te lleve a orar más y a cantar alabanzas? Y que otras personas podrían pensar, está loca, ¿cómo está cantando alabanzas y cómo está cantando aleluya y gloria a Dios en medio de esta circunstancia? Pero el Espíritu Santo nos lleva a buscar al Señor de esta manera. Muchas veces las pruebas más difíciles nos acercan más a Dios. Al menos en los tiempos de prueba es cuando más clamamos y más buscamos a Dios. No debería ser así, ¿no? Deberíamos clamar y buscar a Dios siempre, en todo momento, en los buenos y en los momentos malos. Pero es real también que las pruebas nos humillan. Las pruebas nos vuelven más dependientes de Dios. A veces incluso cuando llegamos a un punto donde sentimos que ya no podemos más,
Señor, ya no puedo más, ya no resisto más, ya no puedo sufrir más, ya no tengo más lágrimas para derramar. No tengo a nadie, no tengo nada. No hay solución para esto, solo te tengo a ti. Esos son los momentos más difíciles y es ahí, en medio de las pruebas más difíciles, y justamente por eso se llama prueba. Es ahí en medio de la prueba, cuando el Señor fortalece nuestra fe y fortalece nuestra fidelidad a Él también. Lo fácil es ser fiel a Dios y ser agradecido cuando todo va bien. Aleluya, hermano, cuando hay prosperidad, cuando hay salud, cuando todo va bien en el trabajo. Pero cuando las cosas no salen como esperas, ¿cuál es nuestra conducta? Es necesario que nuestra fe sea aprobada. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor trabaja en cada persona, en cada seguidor de Jesucristo, en cada hijo suyo, en ti y en mí. Con cada uno de nosotros, Dios trabaja de manera muy particular. Y Dios sabe cómo trabaja conmigo y Dios sabe cómo trabaja contigo. Hechos 16, 26. Entonces estaban ahí Pablo y Silas orando, glorificando a Dios cantando himnos. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora vemos ya un evento por intervención divina. Si es que a alguien le queda alguna duda con respecto al terremoto, de repente alguien dice: no, pero un terremoto es completamente normal. Toda la vida han habido terremotos y terremoto puede haber en cualquier lugar y en cualquier momento. Puede ser que un terremoto, como el que sucedió ahí, pueda suceder en cualquier lugar y en cualquier momento, pero que se abran todas las puertas y que las cadenas de todos se suelten, ese ya es otro asunto. Así que nos damos cuenta de que ese no es un evento ni natural ni fortuito. Ahora, podríamos también imaginar los sucesos de otra manera. ¿Por qué, si Dios está interviniendo ahora, de esta manera sobrenatural, a favor de Pablo y de Silas, por qué no intervino un poquito antes? ¿Por qué de repente Pablo le diría: Señor, si ibas a librarnos, nos hubieras librado un ratito antes de que nos metan pues la paliza, para no tener que... Mira cómo estamos, mira a mi espalda, todos adoloridos, molidos, pero no fue así, no fue así. Dios permite que las cosas sucedan de cierta manera, aún en las circunstancias más difíciles, porque sus propósitos siempre tienen una razón. Aunque nosotros no lo podamos comprender desde nuestra limitada perspectiva, desde nuestra pequeña perspectiva, es en los brazos del Señor, donde nuestra perspectiva se amplía y recién podemos entender. A mayor comunión con Dios, en la presencia del Señor, mejor puedes comprender o mejor puedes tener paciencia para esperar. Y las cosas que no nos sabremos explicar ahora, el Señor nos las explicará después o las comprenderemos después. La cosa es que nuestro tiempo acá, en este planeta, en esta vida, sean 20 años, sean 30, sean 50, sean 80 o sean 100, cuanto más, no es nada. Este tiempo de vida acá, sean 80 años, es un pelito comparado con una infinidad de pelucas. Pelito por experiencia propia. Frente a una infinidad de... Disculpen, no puse no molestar en mi celular y me entra una llamada justo ahorita. Bueno, entonces vean lo que está en juego y vean por qué Dios permite las cosas que permite, porque tiene un propósito que está trabajando en nosotros. Pero todo lo que suceda, después lo vamos a comprender y va a haber ese día cuando el Señor, conforme Él mismo nos ha prometido, enjugará todas nuestras lágrimas y ya no habrá más dolor, ni más enfermedad, ni más sufrimiento, ni más muerte. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. La pena para un carcelero romano por la huida de un preso era la muerte.
ahora con una supuesta huida masiva, si todos los presos que ahí estaban se hubieran largado de la cárcel a raíz del terremoto y de que se le abrieron las cadenas y las puertas, si todos hubieran huido, entonces el panorama hubiera sido muy, muy sombrío para el carcelero. Pero estando en esta situación, que sacó la espada, se iba a matar pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz desde el fondo de la cárcel, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Recordemos que estaban a medianoche en la prisión, no se veía nada. Entonces Pablo clamó diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Es curioso, no solo que Pablo y Silas no hayan huido, pero principalmente que ninguno de los presos que estaban ahí hubieran huido. Pero los demás presos, aparte de Pablo y de Silas, al igual que el carcelero, vieron la manifestación del poder de Dios. Además de haber estado escuchando a Pablo y a Silas orando y cantando. Qué potente y qué importante testimonio. Versículo 29. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas no tuvieron que esforzarse especialmente en ver de qué manera podían hacer para predicarle al carcelero. Lo que sí tuvieron que hacer fue mantenerse firmes en su fe a pesar de los golpes, a pesar de la paliza que habían recibido. Mantenerse firmes en la prueba con la ayuda del Señor. Pero para predicarle al carcelero, el Señor llevó todas las cosas a estas circunstancias. Los otros presos oían las oraciones y los himnos que cantaban Pablo y Bernabé. El carcelero también habría estado oyendo hasta que se quedó dormido, pero con los presos adentro, con las puertas bien cerradas, y Pablo y Silas con cepos en los pies, y luego el carcelero despierta y se encuentra con este panorama. Al principio pensó que todos habían huido en medio de la oscuridad, su reacción iba a ser suicidarse, pero los presos no habían huido. Y por el contrario, todos permanecieron allí, incluidos Pablo y Bernabé, que habían sido maltratados de una manera tan horrible. Entonces, ante esta evidencia del poder de Dios, el carcelero se derrama, se derrite, es tocado por el Espíritu Santo y se arrepiente y hace una pregunta que debería hacerse todo ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si tú nunca te has hecho esa pregunta, es tiempo de que te la hagas, pero supongo que la gran mayoría ya nos la hicimos hace tiempo atrás, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dan el evangelio simple de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo eso, cree. No como decían aquellos creyentes cristianos con trasfondo de los fariseos en Hechos capítulo 15, que decían que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. No, Pablo y Silas le dicen al carcelero: cree y serás salvo tú y tu casa. Así de simple. El hermoso evangelio simple de la salvación por la fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 32. Entonces Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quería comentar, pero quería comentarlo después de leer el versículo 32. En el versículo 31, ellos le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, cuando los apóstoles le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, quiero explicar un poco o comentar un poco acerca de esto de serás salvo tú y tu casa. De hecho, podemos tener la esperanza de confiar en que el Señor es fiel a su palabra y a sus promesas. Pero esto no significa necesariamente que cuando uno se convierte, automáticamente todos los miembros de tu familia son salvos. Pero es importante que cuando un jefe de familia o alguien de la familia se convierte, sea una influencia preservante para los demás. Es importante que cuando alguien se convierte,
sea sal y luz primeramente para los de su casa, ya sea el jefe, ya sea la jefa de familia. Siempre a nuestras esposas le decimos la jefa, la reina, mi señora, la reina del hogar, ¿cómo no? Pero hay muchas familias donde no hay papá también, y a veces mamá toma el rol de ser jefe de familia. Pero si una persona tiene la responsabilidad del hogar, entonces, si esa persona recibe el Evangelio, esa persona también va a llevar el Evangelio a toda su familia. Va a llevar a toda su familia a escuchar el Evangelio, o va a llevar a toda su familia a asistir a las reuniones o de alguna manera influenciarlas. Con un buen propósito del corazón, no obligando a la fuerza, pero lo más natural es que uno eduque a los suyos, sobre todo desde niños, con las bendiciones que uno ha aprendido, y los criará en el temor de Dios. En Deuteronomio 6, en la ley de Moisés, Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, Dios dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra de Dios la tendrás siempre presente en tu corazón y también la repetirás estando en tu casa, la repetirás a tu familia, la repetirás a tus hijos y las pondrás, la palabra de Dios, en diferentes lugares de tu casa. Cuando vas a un lugar, a un hogar, y tú ves un cuadrito desde que entras, yo y mi casa serviremos a Jehová, y encuentras todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y diferentes cuadritos, y tú te das cuenta de que ese es un hogar cristiano. Aunque no porque alguien tenga un letrerito significa que sea una persona necesariamente temerosa de Dios, pero es una evidencia que te hace darte cuenta. Lo importante es esto. También, como dice Proverbios 22:6, que ustedes lo conocen muy bien: instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, es importante que aquella persona que recibe la palabra de Dios y que recibe el Evangelio también lo expanda a su familia, a los suyos. Entonces, volvamos a los versículos 31 y 32 en su contexto. Los apóstoles le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces ahí tiene lógica. Cuando les hablaron la palabra al carcelero y a todos los que estaban en su casa, y por lo tanto se cumplió la promesa cuando les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces Pablo le prometió al carcelero que, yendo a dar la palabra a la casa del carcelero, a toda la familia, todos vendrían a ser salvos. Bueno, la familia y todos los que estuvieran en la casa del carcelero en ese momento. Con respecto a la salvación de nuestro entorno familiar, siempre debemos animarnos a orar con perseverancia por todos los miembros de nuestra familia, por todos nuestros amigos y por todas las personas que amamos en general. Nunca hay que tirar la toalla. Ustedes saben que tenemos nuestras reuniones de oración todos los miércoles a las 5 de la tarde, y una constante en nuestras reuniones de oración es que varios de los hermanos piden orar por los hijos inconversos, o por los hijos que se han alejado, o por los parientes, o por los padres, o por los hermanos o cuñados inconversos, o por aquellos que se han alejado de los caminos del Señor. Recordamos la promesa del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y nosotros oramos creyendo que el Señor va a ser fiel y que va a tocar el corazón, su Espíritu Santo a tocar el corazón de aquellos a los cuales amamos. Versículo 33, y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero con toda su casa, pero recibieron juntos, todos juntos recibieron la palabra de Dios y todos juntos se gozaron en el Señor, pero con el liderazgo de este cabeza de familia. Es importante. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decirle al carcelero: suelta a aquellos hombres. O sea, los magistrados que al principio habían mandado apalear a Pablo y a Silas, ahora ya al día siguiente, cuando era de día, les mandan decir al carcelero: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo:
después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Realmente el proceso con Pablo y Silas había sido un proceso irregular e ilegal, porque siendo ciudadanos romanos, no les dieron tiempo ni oportunidad de defenderse para que ellos mismos pudieran declarar que eran ciudadanos romanos. De hecho, los apabullaron, los apresaron, los apalearon y los enviaron a la cárcel, con la prepotencia típica de los que ostentan el poder. Pero cuando ahora se enteran de que Pablo y Silas efectivamente son ciudadanos romanos, aunque eran judíos de fe, de religión, pero procedían de lugares que pertenecían al Imperio Romano, como Pablo, por ejemplo, a Tarso. Entonces, siendo ciudadanos romanos, ellos tenían que tener un debido proceso, tenían que ser enjuiciados y luego de ser enjuiciados, ser sentenciados. Y en caso que los sentenciaran a ser azotados, no lo podían hacer públicamente por ser ciudadanos romanos. Bueno, esas irregularidades cometieron y por tanto Pablo reclama. Entonces tuvieron miedo al oír que eran romanos. Versículo 39, y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, en Filipo se queda establecida una comunidad de creyentes cristianos con Lidia, con todos los que iban a orar al río, y también con el carcelero, su casa y su familia. Entonces, todas estas personas juntas vendrían a formar parte de lo que sería la iglesia de los filipenses, una iglesia muy linda, una iglesia a la cual Pablo les escribe una epístola de gozo, aún cuando Pablo estuvo después en prisión a futuro, y les escribe esta epístola a los filipenses. En la sesión siguiente continuaremos el periplo de Pablo y su equipo durante su segundo viaje misionero. La próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar el recorrido a través de Tesalónica, Berea y Atenas, y veremos todo lo que sucede ahí. Aquí nos quedamos, vamos a terminar en oración. Bendito Señor Dios nuestro, te damos gracias por darnos tu palabra de una manera en la cual somos testigos también de todas estas cosas que son ciertísimas, estos relatos históricos que se vuelven interesantísimos. Pero también, Señor, ayúdanos a considerar que Pablo, con Silas y con los demás, no la pasaron fácil. Desde nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando ofreció su vida por nosotros, de una manera tan radical, tan dolorosa. Y luego los creyentes cristianos, empezando con el martirio de Esteban, luego con el apóstol Jacobo, que fue ejecutado. Ahora vemos a Pablo, que ya fue apedreado en su primer viaje misionero y ahora como es azotado con varas junto con Silas en este segundo viaje misionero. Entendemos, Señor, que los creyentes cristianos, los seguidores de tu Hijo Jesucristo, pasan por pruebas, pasamos por pruebas y pasaremos por pruebas. Pero sabemos, Señor, que aunque tengamos aflicciones o pruebas, de todas ellas nos vas a librar. Y que tú vas a llevar, Señor, todas las cosas para bien, porque te amamos y porque queremos hacer todo conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque contamos contigo, porque contigo, en medio de las circunstancias más difíciles, aún podemos orar y aún podemos cantarte alabanzas, aún podemos glorificarte y aún, Señor, tenemos algo que nadie nos puede quitar, la fe en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, todo te lo entregamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.